Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a hablar con uno de los líderes venezolanos más emblemáticos de la Venezuela contemporánea. Se trata de Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, ex gobernador, ex diputado, ex senador, un hombre con una carrera política realmente cuantiosa y rutilante. Casado con una amiga muy querida, Mixi. Bienvenido, Antonio Ledesma. Muchas gracias por esa generosa presentación. Un abrazo para ti, para toda la familia del canal y por supuesto para la audiencia, que aspiro que pueda sacarle algún provecho a esta conversación. Sí, señor. Bueno, Antonio, vamos a ir al grano rápidamente porque tú eres un hombre práctico. Hay estas elecciones el 21 de noviembre que han suscitado tanta polémica. Yo me atrevo a opinar, aunque uno en este tipo de programas no debería dar opiniones, que esas son unas elecciones inconducentes y que además se ha producido una rebatiña terrible en nuestra gente. Y tengo el temor, hermano querido, que el 21 de noviembre vamos a tener un gran fracaso. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, es que lo que está a la vista no necesita anteojos. En primer lugar, en Venezuela no hay democracia. Donde no hay democracia no hay elecciones libres. Algunos dirán, bueno, pero ustedes participaron en el 2015. Bueno, eran las elecciones competitivas. Sabíamos que había desventajas, pero había algún margen de competitividad. Después de ese triunfo, para usar un término que acabas tú de emplear, rutilante, como fue la clamorosa victoria que se alcanzó en diciembre del 2015, los cubanos le ordenaron a Maduro cerrar el ciclo de las elecciones competitivas. Y desde entonces lo que hemos tenido es una cascada de fraudes, de eventos fraudulentos. En segundo lugar, ¿qué elección puede garantizar que el voto va a ser tomado en cuenta? Eso me lleva a decir que en Venezuela se podrá votar, pero no se elige. No se elige porque tenemos un registro electoral permanente totalmente contaminado, tóxico. El sistema de segulación lo controlan los cubanos, son los que entregan cédulas de identidad, pasaporte, un régimen que controla el sistema de computación de electrónica, a los que solamente tienen acceso los técnicos que trabajan para la dictadura, donde no se hacen auditorías confiables, donde hay una hegemonía comunicacional, porque los medios de comunicación han sido prácticamente clausurados, al medio que no compraron, a la televisora que no compraron, la cerraron o la expropiaron, como hicieron, por ejemplo, con el diario El Nacional. Y si eso no es suficiente, es una dictadura que ha ido trastocándose en una corporación criminal que cuenta con bandidos, con grupos. Ya la gente la llama la narcodictadura. Es una narcodictadura porque, aprovechando esta cuña que tú metes, vale decir, entonces, que está coludido por una parte con el narcotráfico y por la otra con lo peor o lo más sanguinario del terrorismo internacional. De allí que, ¿qué podemos esperar de un proceso en estas condiciones? Y si eso no es suficiente, tenemos el peor momento de lo que es la lucha de la unidad. Y lo hablo con propiedad porque yo he sido partero de esa unidad, de una u otra manera. Si fue un error lo del 2017, cuando después del clamoroso plebiscito se dio un salto atrás, metiendo la suerte de la resistencia en unas elecciones regionales que iban a resultar fraudulentas, como en efecto ocurrieron, donde Maduro se adjudicó 20 gobernaciones en medio de un país donde tiene un rechazo que sigue siendo superior al 80%, por lo menos en aquellas coyunturas del 2017 teníamos candidatos unitarios. Por ejemplo, Andrés Velázquez era el candidato de todos los factores en el estado Bolívar. Y sin embargo le hicieron una trastada. Es que en esta situación... Y además para detenernos un poquito allí, le hicieron una trastada a Andrés Velázquez. Él demostró que había ganado las elecciones y los sectores democráticos no lo respaldaron en ese reclamo, no lo acompañaron. Salvo honrosas excepciones, entre otras, nosotros, aún yo estando preso, siempre insistí en defender a Andrés. Pero en todo caso, vemos que ahora hay un relajo. Es una cosa vergonzosa de estos grupos que llaman a la gente a la unidad. Bueno, ¿con qué autoridad moral estos grupos pueden llamarte a ti o a mí o a los estudiantes, a los trabajadores, a las amas de casa, a los profesionales, a todos los venezolanos a la unidad,
cuando ellos, que son 4 o 5 que se reúnen, no son capaces de ponerse de acuerdo, y estamos ahorita, se está protagonizando ese espectáculo de varios candidatos en el estado Miranda, varios candidatos en el estado Bolívar, varios candidatos en el estado Carabobo, varios candidatos en el municipio Libertador de Caracas. Caramba, es una cosa realmente vergonzosa, deplorable, que Sí, se los suma. candidatos democráticos cuadruplican o quintuplican los candidatos de la narcodictadura castrochavista. Sí, pero el problema no es tampoco que haya candidatos, porque tú puedes tener candidatos buenos, pero no hay elecciones, las elecciones son malas. Y de nada sirven candidatos buenos en donde no hay garantía de que el voto va a representar ese axioma de que un hombre, una mujer, un voto. En Venezuela se da el artilugio de que el régimen trastoca las cuentas y hace lo que termina siendo lo que mejor le parezca. No, y además muchos de los candidatos nuestros no solo no son unitarios, sino que realmente no son representativos. Algunos son impuestos incluso en localidades con las cuales no tienen nada que ver. Es algo realmente aberrante lo que está ocurriendo. Y es una pelea por pedacitos de poder cuando lo que debería privar en la conciencia, en el ánimo de la dirigencia que asume la responsabilidad de conducir a la oposición, es luchar por el objetivo clave, esencial, fundamental, que es la libertad de Venezuela. Yo aquí responsabilizo fundamentalmente a los cuadros directivos de alto nivel, porque no, tú no puedes llamar alacrán a esos compañeros o compañeras o esas mujeres u hombres que en un pueblo de Bolívar, en un pueblito del estado Sucre o de Guárico, se lanzan al terreno donde ellos se mueven de acuerdo a su naturaleza, son activistas políticos. Y esos activistas siempre aspiran a ser algún día concejales, alcaldes, etcétera. Aquí la responsabilidad mayor está en cabeza de quienes deben tomar las decisiones, de estos líderes o llamados líderes que te dicen que yo he escuchado a algunos líderes decir que esas elecciones son un fraude, que esas elecciones van a ser una trampa, pero que hay que participar. Como si tú le dijeras a un hijo tuyo, bueno, ese pozo tiene agua sucia, hay agua envenenada, allá hay culebras sanguinarias, venenosas, allí hay caimanes que te pueden devorar, pero métete para que te des un chapuzón. Esto no tiene realmente un sentido. Y por otra parte, un gobierno interino totalmente zarandeado. ¿Con qué? A mí me piden, bueno, pero hablen ustedes con la Unión Europea. Bueno, pero ¿qué más puedo hacer yo con la Unión Europea? Que cuando uno habla aquí con un líder de Europa nos dice, bueno, pero pónganse ustedes de acuerdo, porque ni siquiera el canciller de Guaidó está claro en cuanto a las elecciones, porque ellos están participando. Entonces, ¿cómo le dice uno aquí a los líderes de Europa que en Venezuela hay una narcotiranía cuando nos dicen, bueno, pero como una narcotiranía y ustedes están allá poniéndose de acuerdo con Maduro para designar el Consejo Nacional Electoral y ustedes están dialogando con Maduro y ustedes están preparando unas elecciones para el 21 de noviembre? O sea, tratan de desarmarnos usando estos argumentos que se les sirven en bandeja de plata cuando tú ves estas grandes contradicciones en las que incurren los 4 factores que son los que han venido cortando el bacalao como los dueños o propietarios del gobierno interino. Ahora, se supone que son gente políticamente diestra, con gran capacidad de gerencia y de operación política. ¿Qué los condujo a una decisión tan suicida como participar en esas elecciones? Yo sé que tú no eres psicólogo, pero de todas maneras, con tu experiencia política, trata de orientarnos un poco acerca de cuáles son las motivaciones para participar en unas elecciones que, como dices tú, no se necesita ser una lumbrera para darse cuenta que es un desastre. Pues yo creo que, en primer lugar, que se ha desvanecido el sentido de responsabilidad, porque en esta circunstancia, un dirigente político tiene que desempeñarse o asumir su papel de conductor político como un buen padre de familia. Y lo que le corresponde a un buen padre de familia es garantizar la libertad, la educación, la salud de sus hijos. Y en esta circunstancia en la que está Venezuela, creo que lo primario es luchar por la libertad de Venezuela. Se dejó de lado la lucha por la libertad de Venezuela y comenzaron entonces a, a incursionar en una suerte de gobierno interino, donde se repartían 2 embajadas para ti, 3 para mí, 2 directores para ti, 1 para mí, y vemos en qué ha desembocado esta práctica reñida con el propio mantra que popularizó
Juan Guaidó cuando hablaba del cese de la usurpación, del gobierno de transición y de las elecciones libres. En segundo lugar, las ambiciones. La falta de sentido de responsabilidad y la preponderancia de las ambiciones termina cegando a una dirigencia que no está en condiciones de ver el horizonte con la claridad con que tiene que tomar decisiones un conductor, quien debe plantarse como un estadista, porque estos son desafíos en que están emplazados los hombres y las mujeres llamados a tomar las grandes decisiones. Y nosotros tenemos enseñanzas en la historia de lo que hicieron nuestros padres libertadores y lo que hicieron también los fundadores de la democracia. Yo lo explico en mi nuevo libro, De dónde venimos y hacia dónde vamos, donde no solamente me limito a escudriñar nuestros orígenes para decir con propiedad que sí tenemos una relación hispanoamericana que no podemos negar, pero también después de pasar por un análisis de las causas y consecuencias de esta tragedia, propongo algunas soluciones de cara al futuro. Para mí, perdón, sigue, por favor. No hay desgracias que no traigan algún bien. Eso te iba a decir. Hablando de soluciones, de perspectiva futura, ¿qué crees tú que se debería hacer a partir del 21 de noviembre? Sobre todo si, como se espera, ocurre un cataclismo político para los sectores democráticos el 21 de noviembre. Bueno, como si estuviéramos jugando dominó, tiene que haber un barajo. Y luego reponer el juego, en este caso, hacer una autocrítica, que creo que eso está ya en marcha, aunque no sea acoplada, ya hay algunas conclusiones. La primera conclusión es que no podemos seguir dependiendo de un cuadro conductor que no ha dado pie con bola. Porque no es que se equivocaron una o dos veces, es que este grupo llamado G4 viene cometiendo autogoles desde diciembre del 2015. Oportunidades hemos tenido para que se produjera el desenlace, para que nosotros rompiéramos las ataduras con esta narcotiranía. Lamentablemente, esas ocasiones de meter hasta un penalti varias veces las hemos desaprovechado. Y aquí no solo debemos decir que no se metió el gol por simples errores. No, aquí no hay ingenuidad, porque para ingenuidad yo busco a mi abuela o a mis ancestros. Aquí hay responsabilidad. Y muchas veces vemos que hay errores calculados. Fue un error calculado, premeditado, no haber designado los rectores del Consejo Nacional Electoral en el año 2016. Fueron errores calculados las tratativas en esos diálogos, que no son malos per se, pero sí han sido mal conducidos, porque cuando se planteó el diálogo en el 2016 y el régimen propuso a Zapatero y propuso al expresidente Samper de Colombia, en una carta privada que le hice llegar a estos dirigentes con mi esposa Mixi, yo sugería, bueno, ¿y por qué no Felipe González? Ellos quieren a Zapatero, propongamos nosotros a Felipe González. Ellos quieren al presidente Samper, propongamos nosotros al presidente Pastrana, por ejemplo. Y las condiciones para dialogar. Y por eso es que hemos venido tropezando con la piedra una y otra vez. De allí que creo que lo que corresponde a partir del 21 de noviembre es darnos una nueva conducción política con una dirigencia que esté curada de sectarismo, con una dirigencia que además de tener experticia, de tener coraje para asumir riesgos, tenga la voluntad de tomar las decisiones que más convengan a los venezolanos. Bueno, mi hermano querido Antonio, lamentablemente la televisión es una calamidad porque siempre el tiempo lo atropella a uno. Pero en la primera semana después del 21 de noviembre vamos a pedirte otra entrevista porque va a ser interesante la discusión que habrá en el país en ese momento. Muchísimas gracias, mi querido hermano. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos. Que Dios y la Virgen del Valle te guarden, Antonio. Gracias, igualmente para ti.